Bueno, continuamos en nuestro programa Un Café con Dios y bueno, aquí con nuestra invitada especial el día de hoy, nuestra hermana Nelly Briceño, y nos está compartiendo esa reflexión de cómo podemos limpiar nuestra mente. Y bueno, ya que usted buscó lápiz y papel, seguramente allí vamos a comenzar entonces con las dos primeras claves, ¿verdad? Para limpiar nuestra mente. ¿Qué puedo hacer yo, hermana, para limpiar esa mente? De repente una mente cachambrosa o una mente que permite, ¿verdad? Le permito albergar pensamientos de maldad, pensamientos negativos, de imposibilidades, y cómo hago para yo poder depurar, ¿verdad?, mi mente de esos pensamientos. Bueno, la primera clave es apoyémonos en Dios. ¿Por qué apoyarnos en Dios? Porque solo no podemos con nuestras fuerzas, tenemos que poner de nuestra parte, claro, pero siempre es con la ayuda de Dios. Él es el que todo lo puede, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos ayuda a salir de ahí, de aquello que nos está haciendo daño. Tenemos que confesarle a Él qué estamos albergando en nuestro pensamiento, qué le estamos dejando hacer nido en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso David lo decía en el Salmo 51, 1, 2. Él dice: Señor, ten misericordia de mí. Él le pide misericordia al Señor que le limpie de su pecado, porque él reconoció que con su propia fuerza él no podía. ¿Y qué le pasaba a David cuando él no confesaba su pecado? Él decía que sus huesos gemían. Ahí lo dice en el Salmo 6. Se iba secando su verdor. Se iba secando, sí. Se carcomen los huesos. Es un daño interno. Y se lo hace es la persona que está anidando aquello en su corazón. Porque muchas veces pasa que, me enojo con una hermana, ni más ni menos, sin saber por qué, solamente porque, no la quieres saludar, no la saludes. Pero no agarres un enojo, una ira, un pensamiento. No le hagas juicio a eso de que a esta hermana me cae mal o aquella, la vecina. No, déjelo pasar. Vivamos en un espíritu de mansedumbre como le agrada al Señor. Aprendamos a desarrollar el sentimiento de pedir disculpas. Si alguna persona pues te hizo algo, ¿a qué nos manda el Señor? A perdonar. Tenemos que perdonar alguna falta, algún maltrato, alguna queja, alguna murmuración, pero no dejando que eso te intoxique tu corazón y tu mente, porque de allí el desarrollo de las enfermedades. Entonces siempre debemos buscar la ayuda del Todopoderoso. De hecho, una de las palabras de David también en sus salmos fue: Señor, que la meditación de mi corazón y los dichos de mi boca sean agradables delante de ti, ¿verdad? Porque puede que hay pensamientos, hablando de meditación, hablas de pensamientos que no sean muy agradables, ¿verdad?, delante del Señor. Y como Él es el que conoce, ¿verdad?, nuestros pensamientos, las palabras que vamos a decir, dice que no aún está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios lo sabe todo. Sí. Y Él pedía al Señor que la meditación de su corazón, ¿verdad?, y los dichos de su boca fueran agradables delante del Señor. O sea, Él siempre buscaba el apoyo en Dios. En Dios, sí. Y el apóstol Pablo lo dejó escrito en Filipenses 4:13: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso siempre los ojos puestos en Jesús, y buscar la ayuda es en Él. Porque si te vas a buscar ayuda con una hermana que igual alberga odio en su corazón, enojo, murmuración, contienda, puede alimentar maledicencia, más bien esa condición de pensamiento. Sí, en vez de justificarte. Eso pasa. Entonces, de que sea así, no lo dejemos entrar eso. No dejemos que eso intoxique nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestros corazones. Así es. Siempre con la ayuda de Dios y con una amiga genuina. Que nos diga la que nos confronte. No. Que nos confronte y le diga: no, Nelly, eso no es así, estás pensando de una manera equivocada, ¿verdad que sí? Sí, claro. Bueno, esas amigas, no que sean esas amigas alcahuetas, que, sí, verdad, te entiendo, verdad, tienes razón en que estés pensando así. No, pero si yo soy una amiga, ¿verdad?, y soy espiritual,
y quiero que mi amiga, ¿verdad?, pueda vivir conforme a la palabra del Señor, pues tengo que confrontarla. No es lo que yo piense, no es lo que yo diga, sino es lo que dice la palabra del Señor. Así que si hay pensamientos que no son agradables delante del Señor, hay que confrontar esos pensamientos. Eso que estás pensando no está bien, porque la Biblia dice esto, esto y esto y esto. No nos gusta mucho, pero creo que esa es la mejor amistad que debemos conservar en nuestras vidas. Además, obviamente, del apoyo de Dios, pero también están esas hermanas o esos hermanos que son instrumentos de Dios para también ayudarnos con esos malos pensamientos, a depurar nuestro corazón. Así es, esas son las verdaderas amigas, las que te ayudan a ver la transparencia de lo que estás viviendo, de la situación en la que estás. Así es. Te ayudan a aclararla, a verlo mejor, te ayudan a edificar para salir de esa situación. Bueno, seguidamente vamos a la segunda clave o segunda actitud que debemos tener ante las situaciones para limpiar nuestra mente, es ser honesto ante Dios. No podemos engañarlo. Jamás, jamás. Él conoce nuestro pensamiento, nuestro sentar, nuestro pensar. Pero Él es muy grande, maravilloso, Él es puro amor, su amor es inagotable, su pensamiento es inescrutable. Pero aún así debemos ser honestos y confesar. Repito la palabra confesar. Porque aquí David, mire lo que le pasó a David. David mantenía ocultos sus pecados, el pecado que había cometido con esta mujer, con Betsabé. Bueno, y él hizo otras cosas. Comió y se limpió. Sí. La boca, ¿verdad? La boca, ajá. Pero ¿qué? De ahí vino las consecuencias de ese pecado oculto. De ahí fue donde él empezó a pedir misericordia porque sus huesos gemían del pecado oculto. De ahí donde él escribe el Salmo 51. Dice que su mano, la mano del Señor pesaba sobre él. Sí. Pero todo eso era producto del pecado, ¿verdad? Su verdor se iba secando, iba envejeciendo. Sí, su palabra lo dice. Entonces, bueno, él, un buen día, un buen amigo, llamémoslo amigo, el profeta Natán lo agarró y le hizo frente. Le dijo... Y lo hizo de una manera muy sutil, ¿verdad? Muy sutil, fue muy sutil al decirle. De manera que él mismo se diera cuenta de la situación. De la situación que él estaba viviendo, de ese pecado, de esos pecados ocultos que él tenía. Él le dijo, tú tienes que confesar tus pecados, le dijo, ante Dios. Mientras no lo hagas, le dijo, eso te va a traer causas, consecuencias a tu familia, a Israel, a su reinado. Entonces de ahí David confiesa su pecado y escribe el Salmo 51. Hasta que mi pecado te declaré. A mí me da mucha risa cuando David, el profeta Natán comienza a contarle la historia, ¿verdad? De manera muy sutil, que comienza, no llegó allá a insultar al rey, lo respetaba como el Señor, como el rey. Cuando dice, mira, hay un hombre que tiene muchas ovejas, pero hay otro que tiene una sola, y aquel, teniendo tantas ovejas, llegó y le quitó la única que tenía. Él se enardeció, ¿verdad? O sea, que se llenó de ira, de rabia, porque cómo era posible que este hombre con tantas ovejas le quitara la única, ¿verdad? A aquel hombre que tenía. Le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, ¿verdad? Y él, wow, reaccionó, o sea, malvado, o sea, qué manera tan mala de actuar, o sea, transgredí los mandamientos de Dios, hice lo que no debí ser. Y ahí pues, no le queda otra que pedir la misericordia de Dios, a ese hasta que mi pecado te declaré, y decir, bueno, Señor, sí, soy culpable, ¿verdad? Sí. Pero límpiame, no me quites tu Santo Espíritu, restáurame, devuélveme el gozo de la salvación,
pero él tuvo que declarar. Y confesar es hablarlo con el Señor, es declararlo, es admitirlo. Señor, soy culpable, yo lo hice, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra confesión se convierte en justificación. Sí, yo hice esto, pero fue por culpa de fulanito, o yo hice esto, pero lo hice por esto. Y queremos justificar nuestro pecado, queremos justificar nuestra falta. Pero delante del Señor no podemos hacerlo, porque de Dios nadie se burla. Es admitir, yo soy culpable, lo quise hacer, ¿verdad? Lo hice, Señor, pero que venga esa confesión genuina, sincera. Genuina, de lo más profundo de nuestro ser, clamar a Él, perdón, desahogar ese pecado delante de Él, confesarlo de un profundo corazón. Por eso hay que ser honesto. Él lo conoce, pero Él le encanta que uno clame a Él, que uno gima dentro de sí, contando su falla, su pecado, su error, aquello que ha dejado de entrar en su vida o aquello que ha mantenido oculto. Así es. ¿Para qué? Para subsanar, porque así vivimos en paz, a plenitud. En paz con Dios y con nosotros mismos también, ¿verdad? Sí. O sea que debemos entonces apoyarnos en Jesús, apoyarnos en el Señor a la hora de poder comenzar a depurar y limpiar nuestra mente, y también ser transparente, ser honesto con el Señor, ¿verdad? Hay una palabra que yo compartí hace mucho que se llama atrévete a ser transparente, ¿verdad? Porque el Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo, y cuando yo me presento delante del Señor a orar, lo primero que Él va a escanear es mi corazón. O sea, yo no puedo ir y presentarme delante del Señor como si nada, ¿verdad? Obviando lo que hay en mi corazón, en mis pensamientos. No, Dios es nuestro cardiólogo por excelencia y nos va a escanear y nos va a examinar el corazón. Y hasta que yo no llegue, ¿verdad?, primero a reconocer lo que hay, a pedir su ayuda para ser depurado de eso, eso va a ser estorbo para nuestras oraciones. Así que bueno, vamos a un corte y venimos con las dos siguientes aptitudes o claves para seguir depurando nuestra mente. Ya venimos.